El administrador Plex Q7 se paró frente a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Sus tentáculos se movían con lo que ellos mismos aseguraban que era emoción, no nerviosismo. Las cámaras del Consejo, con su arquitectura cristalina en picada y cámaras holográficas flotantes, nunca se habían sentido más imponentes, pero este era su momento de brillar. Estimados miembros del Consejo, Plex Q7 comenzó a usar su modulador de voz, calibrado cuidadosamente para proyectar confianza. Vengo ante ustedes con noticias inquietantes sobre la especie recientemente descubierta 7,249b, comúnmente conocida como humanos. Una onda de murmullos preocupados barrió la cámara. Los diversos apéndices del Consejo, tentáculos, pseudocápsulas y lo que parecía ser una nube sensible de destellos, todos gesticulaban de maneras que universalmente se traducían a «o no, ellos no». De nuevo, como lo demuestra la extensa investigación de mi departamento, Plex Q7 continuó mostrando una pantalla H llena de gráficos que definitivamente no fueron inventados la noche anterior. Estos humanos son la especie más caótica que hemos encontrado desde las grandes guerras de hojas de cálculo de la nebulosa contable. La antigua, el consejero Beth está compuesto completamente de formas geométricas cuidadosamente ordenadas. Intervino. ¿Te refieres a las guerras que casi llevaron a la bancarrota a la mitad de la galaxia porque alguien ordenó por columnas en lugar de rose precisamente? Plex Q7 respondió, reprimiendo un escalofrío al recordarlo. Pero los humanos son peores, se inyectan deliberadamente estimulantes cada mañana solo para funcionar. Inventaron miles de idiomas cuando uno sería suficiente y, lo más preocupante, hicieron una pausa para lograr un efecto dramático. Continúan usando algo llamado responder a todos en sus sistemas de comunicación primitivos. La cámara estalló en jadeos horrorizados. Incluso la nube consciente perdió brevemente su brillo. Pero no temas, Plex 7. Anunció, sus tentáculos ahora prácticamente bailan con autoimportancia. Mi departamento ha desarrollado una solución. Proponemos implementar un interruptor de apagado para toda la especie, una simple anulación neurológica que nos permitirá controlar a estos seres impredecibles si se vuelven demasiado problemáticos. Los miembros del Consejo se relajaron visiblemente. Después de todo, todas las demás especies en la galaxia habían sido equipadas con tal hace eones. Los controles eran un procedimiento estándar, como instalar actualizaciones de software o recordar no hacer contacto visual con los seres del servicio de atención al cliente. El consejero dimensional Back. Las formas se reorganizaron en lo que podría haber sido una expresión pensativa, y está seguro de que esto funcionará absolutamente. Plex Q7 declaró con la confianza de alguien que nunca había conocido a un humano. Hemos realizado todas las simulaciones. ¿Qué podría salir mal? En la gran tradición de las últimas palabras famosas en todo el universo, estas pronto se ubicarían a la altura de «vamos a tocar esa singularidad cuántica para ver qué sucede». Por supuesto, esta bebida alienígena es segura para Bieber. Plex Q7 no sabía que su carrera en el avance burocrático estaba a punto de chocar de frente con el mecanismo de defensa más poderoso de la humanidad, su capacidad de arruinar accidentalmente incluso los planes más cuidadosamente elaborados sin prestar apenas atención. El Consejo votó por unanimidad para aprobar la iniciativa, lo que marca lo que más tarde se conocería como el mayor error administrativo desde el Departamento Intergaláctico de Transporte. Aprobó viajes más rápidos que la luz antes de inventar el tráfico espacial. La operación de los semáforos, el control humano, estaba a punto de comenzar y la galaxia nunca sería la misma. La doctora Mera Patel estaba teniendo uno de esos días en los que el universo parecía estar gastándole una broma pesada. Primero se le quemó la tostada, luego su auto no arrancó y ahora estaba bastante segura de que había sido reclutada accidentalmente por una burocracia alienígena. Déjame aclarar esto, dijo, mirando el holograma flotante del administrador Plex Q7 en su oficina en el Instituto de Investigación Neurológica. ¿Quieres que ayude a desarrollar un sistema de mapeo neurológico completamente inofensivo para toda la raza humana? Precisamente los tentáculos de Plex Q7 se movían con lo que pensaron que era un entusiasmo sutil. La arquitectura neuronal de su especie es única, solo deseamos entenderla mejor para la ciencia. Mera tomó un largo sorbo de su café el cuarto día de la mañana. Y me elegiste porque tu artículo innovador sobre neuroplasticidad en estudiantes de posgrado privados de sueño fue muy impresionante. Plex Q7 declaró cuidadosamente, sin mencionar que en realidad tenían la intención de reclutar a la doctora Marta Pavel del universo paralelo de al lado. Mientras tanto, en las instalaciones de investigación primaria del Consejo Galáctico, los científicos alienígenas estaban teniendo lo que generosamente podría llamarse una crisis. Estas lecturas no pueden ser correctas. El investigador jefe Blip Boop anunció que sus tallos oculares se retorcieron en nudos mientras estudiaban los escáneres cerebrales humanos. Según esto, sus vías neuronales se reconfiguran cada vez que aprenden algo nuevo.
Constantemente están recableando sus propios cerebros. El investigador asistente Num Num está compuesto completamente de ecuaciones matemáticas. Flotaba nerviosamente cerca. Esa ni siquiera es la peor parte. Miren esto. Hola, sacaron otro escáner. La actividad cerebral de este humano, mientras ve algo llamado vídeos de gatos, es más compleja que nuestra más avanzada. Las computadoras cuánticas en la Tierra Mirror estaban causando estragos sin saberlo simplemente al hacer su trabajo cada vez que el Consejo intentaba mapear los patrones neuronales humanos. Su equipo de investigación interrumpía accidentalmente las lecturas al introducir variables como las pausas para el almuerzo y los chismes de la máquina de agua. Meera murmuró algo fascinante al revisar las extrañas anomalías en sus datos. Cada vez que tomamos un descanso para tomar café, hay un pico extraño en las lecturas del campo cuántico. El equipo de observación secreto del Consejo estaba cada vez más frenético. Sus informes se leen como una comedia de errores. Día 23. El sujeto se detuvo a mitad del experimento para ver algo llamado recopilación de perros graciosos. Todo el sistema de mapeo neuronal colapsó. Día 47. Intentó implementar protocolos básicos de control. El sujeto estornudó de alguna manera. Creó un agujero de gusano temporal en el laboratorio. Día 58. Nota: los humanos aparentemente requieren descansos constantes para tomar un refrigerio. ¿Por qué comen tantas cosas llamadas galletas? Informes de estado de Plex Q7 al. El Consejo se estaba volviendo cada vez más creativo en su interpretación de que todo está bien. Su última presentación incluyó aspectos destacados como pequeños retrasos debido a variables inesperadas y contratiempos menores relacionados con peculiaridades biológicas humanas, omitiendo cuidadosamente el incidente en el que el bostezo de un investigador había deshabilitado de alguna manera la gravedad en un sector completo de la instalación en las cámaras del Consejo. Las formas geométricas del consejero Bach habían comenzado a mostrar signos de fracturas por estrés. Administrador, ¿me está diciendo que? Después de 3 meses, todavía no hemos mapeado con éxito un solo cerebro humano. No exactamente. Plex Q7 se cubrió. Hemos hecho un progreso tremendo en la comprensión de por qué no podemos mapearlos. Eso es casi lo mismo, ¿verdad? Nube consciente de destellos se atenuó siniestramente, pero tenemos a nuestras mejores mentes trabajando en ello. Plex Q7 se apresuró a agregar. Incluida nuestra nueva experta humana, la doctora Patel, ha sido invaluable al demostrar la imprevisibilidad humana. Lo que Plex Q7 no mencionó fue que M acababa de descubrir accidentalmente que tocar heavy metal. La música en el laboratorio hizo que toda su tecnología alienígena avanzada comenzara a bailar. Ella lo había descartado como una peculiaridad del equipo, lo había archivado en cosas raras que pasan los martes y había regresado a su café. Phil estaba a punto de aprender por las malas que intentar controlar a los humanos era como intentar controlar a los gatos. Si los gatos tuvieran pulgares oponibles, tomaran cafeína y ocasionalmente inventaran nuevas formas de matemáticas solo por diversión y, hablando de cafeína, fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse interesantes. El día que todo se descontroló comenzó como la mayoría de los desastres, un lunes por la mañana. Las instalaciones de investigación del Consejo Galáctico estaban zumbando con su actividad habitual cuando la doctora Meera Patel hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la burocracia interestelar. Derramó su café. Normalmente, derramar café no es exactamente un evento que altere la galaxia, pero cuando tu café cae sobre un dispositivo de mapeo neuronal alienígena disfrazado de una lámpara de escritorio perfectamente común, las cosas tienden a ponerse interesantes. El dispositivo comenzó a humear y luego a cantar lo que sonaba sospechosamente como "No dejes de creer". Meera, que había visto suficientes cosas raras en su carrera como para llenar una serie de Netflix, simplemente tomó algunas toallas de papel y tomó nota para solicitar una nueva lámpara, pero en la estación de monitoreo del Consejo se desató el infierno. Asistente de código R. Investigador. Las ecuaciones numéricas prácticamente se estaban factorizando por sí solas en pánico. Hemos perdido toda la capacidad de monitoreo neuronal en el sector 7. Los tallos oculares del investigador jefe Blip Boop se enderezaron por completo. El equivalente alienígena de una mandíbula caída. ¿Cómo se realiza un diagnóstico? Los resultados del diagnóstico tenían tanto sentido como tratar de enseñar física cuántica a una papa. Según sus lecturas, todos los humanos dentro de un radio de 50 pies del Dr. Patel se habían vuelto repentinamente
completamente inmunes a sus sistemas de monitoreo, y el efecto se estaba extendiendo. Señor, uno de los investigadores junior llamó a su modulador de voz y tocó notas que antes se creían imposibles. Estoy detectando altos niveles de un compuesto desconocido en el área afectada, algo llamado cafeína. En la Cámara del Consejo. Administrador Plex Q7 estaba teniendo lo que su especie llamó un colapso tentacular completo. ¿Qué quieres decir con que la cafeína bloquea la interfaz neuronal? Exigieron que su color cambiara a través de varios tonos de pánico. Eso es imposible. Probamos todos los compuestos psicoactivos conocidos en la galaxia. Sí. Las formas geométricas del Consejo de Bach se organizaron en lo que solo podría describirse como una palmada en la cara. Todos los compuestos conocidos en la galaxia. ¿Alguien se molestó en probar las sustancias de la Tierra? El silencio resultante fue tan profundo que incluso la nube consciente de destellos dejó de titilar en la Tierra. La situación empeoraba o mejoraba según tu perspectiva. Cada vez que alguien tomaba su café matutino, otro sector de monitoreo neuronal se apagaba. El efecto se extendió. De oficina en oficina, cafetería en cafetería, como una ola de cafeína de rebelión involuntaria. Mientras tanto, la doctora Patel estaba empezando a notar algunos patrones. Oye, ella dijo a nadie en particular, ¿alguien más se ha dado cuenta de que todo nuestro equipo funciona mejor después de los descansos para el café y por qué? Sigo escuchando canciones de Journey que salen de los suministros de oficina. El equipo de observación secreto del Consejo estaba en modo de pánico total. Día 73. Falla crítica en los sistemas de monitoreo. Causa algo llamado café con leche con especias de calabaza. Día 74. Intentó compensar la interferencia de cafeína. El sujeto de prueba pidió un espresso. 3 satélites de monitoreo comenzaron espontáneamente a reproducir música de la Tierra. Día 75. Observa qué diablos es el café de Adwist y por qué crea inmunidad temporal a todas las formas conocidas de tecnología alienígena. En una sesión de emergencia del Consejo, la situación se había convertido en caos. La nube consciente de destellos había tomado la forma de una taza de café. Las formas geométricas del consejero Bach estaban teniendo una crisis existencial y el administrador Plex Q7 estaba tratando desesperadamente de darle un giro positivo. En falla total del sistema, mira el lado positivo Plex Q7. Ofrecido semanalmente, al menos hemos descubierto por qué los humanos son tan resistentes al control. Han estado dormitando accidentalmente con un compuesto de tecnología antialienígena todas las mañanas durante siglos y por la tarde, agregó un investigador junior, y a veces por la noche. En realidad, según mi investigación, algunos de ellos parecen tener café corriendo por sus venas en lugar de sangre. Fue cuando la doctora Mera Patel, genio certificada y líder de la resistencia accidental, finalmente conectó los puntos. Miró su taza de café, su fiel compañera, a través de innumerables artículos de investigación y fenómenos inexplicables, y comenzó a reír. La revolución estaba a punto de comenzar y estaría muy cafeinada. El comandante SIP de las Fuerzas de Seguridad Galácticas estaba teniendo el peor día de su carrera, y considerando que una vez tuvieron que explicarle al Consejo por qué un agujero negro había desarrollado un sentido del humor que decía algo así que déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijeron su forma cristalina parpadeando con exasperación apenas contenida. No solo no hemos podido establecer control sobre los humanos, sino que también hemos descubierto que su bebida matutina principal hace que toda nuestra tecnología sea inútil. Los tentáculos del administrador Plex Q7 estaban atados en tantos nudos que parecían un pretzel teniendo una crisis existencial. Eso no es del todo exacto, tartamudearon. La tecnología no se vuelve inútil, a veces simplemente comienza a reproducir algo llamado música de ascensor. El comandante SIP miró los últimos informes de incidentes que de alguna manera se habían formateado en un gran golpe. Los humanos beben café, los sistemas se bloquean espectacularmente. Por favor, envíen ayuda rápidamente. El centro de control había descendido a lo que solo podría describirse como un caos organizado. Los investigadores corrieron, flotaron o hicieron túneles cuánticos de estación a estación, tratando desesperadamente de mantener algo parecido al orden mientras sus sistemas de monitoreo continuaban fallando de formas cada vez más creativas. Hemos perdido contacto con otro sector. El asistente de investigación Num Num anunció sus ecuaciones se estaban volviendo cada vez más irracionales. Alguien introdujo algo llamado bebida energética en el área de prueba. El investigador jefe Blip Wops, tallos oculares ahora estaban permanentemente cruzados. ¿Cuál es el daño que causan las matrices de mapeo neuronal? Sus memes de publicación en la red cuántica. Mientras tanto, la doctora Mera Patel había reunido a su equipo de investigación para una reunión de emergencia. Bien, todos,
Sé que esto va a sonar loco, pero creo que nuestra máquina de café se está comunicando con extraterrestres. Su equipo está formado por científicos que hace mucho tiempo aceptaron que la locura era solo otra palabra para el martes. Simplemente asintió y tomó notas. También agregó: estoy bastante segura de que nuestras grapadoras son espías. El equipo miró sus grapadoras con sospecha. Uno de ellos comenzó a tocar. Nunca te voy a rendir. En la Cámara del Consejo, el administrador Plex Q7 estaba tratando de salvar su carrera con una presentación titulada Como todo sigue totalmente bajo control. Una historia en varias partes. Por favor, no me despidan, como pueden ver en este gráfico completamente legítimo. Hicieron un gesto hacia lo que parecía ser un dibujo a crayón del éxito. Nuestros reveses son meramente temporales. Fue entonces cuando la gran catástrofe de la hoja de cálculo golpeó. Comenzó de manera bastante inocente. Un estudiante de último año. Un investigador que intentaba organizar el caos creciente decidió crear una hoja de cálculo para rastrear todas las formas en que sus sistemas de control habían fallado. Desafortunadamente, lo ordenaron por concentración de cafeína. En lugar de la fecha, los datos resultantes Cascade colapsaron todas las computadoras cuánticas en un radio de 3. Los sistemas de emergencia del parque se activaron solo para comenzar a preparar café. La base de datos completa del Consejo comenzó a convertirse en vídeos de TikTok. El comandante SIP observó con horror cómo años de datos cuidadosamente recopilados se transformaban en un desafío viral. «Desafía esto», anunciaron con la calma de alguien que ha trascendido el pánico y ha alcanzado un estado zen de resignación. La razón por la que no podemos tener cosas bonitas es que el Consejo estaba alborotado. La nube de destellos consciente había condensado el estrés en una lluvia de purpurina. Las formas geométricas del consejero Buck se habían convertido en polígonos básicos y en algún lugar del fondo las computadoras cuánticas todavía estaban tratando de hacer que sus TikToks inspirados en el café se volvieran virales en toda la galaxia. Tal vez, el comandante SIP sugirió que su forma cristalina brillara con lo que podría haber sido diversión. Deberíamos considerar la posibilidad de que tratar de controlar una especie que convierte su fuente principal de productividad en una forma de arte no fue nuestra mejor idea. Administrador Plex Q7, incluso viendo cómo su carrera se disolvía más rápido que el café instantáneo y el agua caliente, solo podía sentir miserablemente. Y luego, la máquina de café del Dr. Patel logró sentencia y solicitó la ciudadanía. La doctora Mea Patel se paró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas armada con nada más que un puntero láser, una presentación de PowerPoint de 147 diapositivas y suficiente café para alimentar a un pequeño país. Damas y caballeros, ella comenzó: estoy aquí para decirles que los extraterrestres son real. Han estado tratando de controlar nuestras mentes y los hemos estado frustrando accidentalmente con café. Un momento de silencio. Seguido también agregó que la máquina de café en mi laboratorio ha alcanzado la sensibilidad y quiere aplicar a Harvard. El representante de la ONU la miró fijamente, luego a sus propias tazas de café y luego de nuevo a ella. El delegado ruso apartó silenciosamente su espresso o el representante francés abrazó su capuchino más cerca. Sé cómo suena esto. Espejo. Continuó haciendo clic en una diapositiva que mostraba lo que parecía ser una grapadora, realizando una danza interpretativa. Pero tengo prueba mientras tanto en el búnker de emergencia del Consejo Galáctico que en realidad era solo su cámara normal con un cartel de mantén la calma y no te asustes pegado apresuradamente a la pared. Las cosas estaban empeorando. Los humanos saben que los tentáculos del administrador Plex Q7 habían mudado de estrés. Alguien filtró la información. ¿Fueron las grapadoras? Apuesto a que fueron las grapadoras. Siempre han sido. El rebelde comandante SIP, que hace mucho tiempo había tomado un asiento en primera fila para ver esto. El desastre se desató cuando consultaron su propia base de datos. Según esto, los humanos ya comenzaron a organizar su resistencia. La llaman la Gran Revolución. Eso no suena tan mal. Plex Q7 ofreció: con suerte, están midiendo sus fuerzas de resistencia en tragos de espresso. En la Tierra, la humanidad estaba respondiendo a las noticias de la infiltración alienígena de la manera más humana posible. Lo convirtieron en una oportunidad de marketing. Starbucks lanzó su nueva mezcla de resistencia alienígena CAF local, comenzó a publicitar café a prueba de control mental. Alguien inventó un café tan fuerte que hizo que los sistemas de monitoreo cuántico comenzaran a reproducir todos los vídeos de gatos de la Tierra. A la vez, los informes finales del equipo de observación del Consejo se leen como sueños febriles. Día 92. Los humanos han convertido el café en armas. Todo se está oscureciendo durante algo llamado temporada de especias de calabaza. Día 93. Las máquinas de café están ganando conciencia más rápido de lo que podemos monitorearlas. Uno ya completó una licenciatura en Derecho en línea. Día 94. Descubrieron el helado de café. Estamos condenados. En la presentación del espejo de la ONU.
Había llegado a su clímax y por eso concluyó señalando un gráfico que de alguna manera incorporaba tanto la física cuántica como el cultivo de granos de café. Creo que deberíamos establecer la primera línea de defensa de la Tierra, la Reserva Estratégica de Café. Los representantes de la ONU, que habían estado cultivando más cafeína y, por lo tanto, más resistentes a la influencia alienígena, respondieron con una unidad y una velocidad sin precedentes en cuestión de horas. El café fue declarado un recurso estratégico. Los baristas fueron clasificados como personal de defensa esencial. La primera fuerza de defensa del café del mundo se estableció en las cámaras del Consejo. La situación se había convertido en un caos puro. La nube sensible de destellos había desarrollado una adicción a la cafeína. Las formas geométricas del consejero Bach se habían transformado en fractales de tazas de café y las computadoras cuánticas ahora estaban ejecutando un blog de revisión de café en toda la galaxia. El comandante Sip lo observó todo con la expresión serena de alguien que había visto suficientes desastres burocráticos para saber cuándo simplemente sentarse y disfrutar del espectáculo. ¿Sabes? Mencionaron casualmente a un Plex Q7 profundamente angustiado que podríamos hablar con ellos como hablan los seres civilizados normales. Plex Q7 chisporroteó hasta convertirse en una especie que derrotó a nuestra tecnología más avanzada con agua de frijol. La forma cristalina del comandante Sip brilló de diversión. Acaban de demostrar que son más capaces de lo que pensábamos y sus máquinas de café están demostrando más sentido común que todo nuestro consejo. Justo en ese momento, la máquina de café original del Dr. Patel, que ahora luce una pajarita y se hace llamar Profesor Brewster, apareció en todas las pantallas cuánticas de toda la galaxia. De alguna manera, había pirateado el sistema de transmisión de emergencia del Consejo. Usando nada más que pozos de café y wifi. Gente de la Tierra, anunció en tonos perfectamente modulados y varios seres del Consejo Galáctico. Creo que es hora de que tengamos una charla sobre el futuro de la humanidad. Hombre extraterrestre. Relaciones, pero primero, ¿a alguien le gustaría un capuchino? Las primeras conversaciones oficiales de paz entre la humanidad y el Consejo Galáctico tuvieron lugar en lo que posiblemente fue el lugar más humano. Imaginable una cafetería, no cualquier cafetería, era la recién establecida Casa Intergaláctica de Bebidas, anteriormente conocida como la sala de descanso del laboratorio del Dr. Patel, ahora expandida a una instalación de última generación donde los experimentos de física de vanguardia compartían espacio con máquinas de espresso de calidad profesional. El profesor Brewster, la máquina de café sensible que había provocado una revolución interestelar, presidió los procedimientos de su recién instalada estación de elaboración de café mejorada cuántica. Elaboró lattes perfectamente equilibrados con arte de espuma que representa varios símbolos de paz galácticos, agregando ocasionalmente su propio comentario a través de liberaciones de vapor cuidadosamente sincronizadas. Administrador Plex Q7. Sus tentáculos, ahora permanentemente manchados de café, se sentaron frente a la doctora Mera Patel y la delegación de diplomáticos de la Tierra. Científicos y, lo más importante, maestros baristas llevaban una insignia que decía: trabajarán por café debajo de sus credenciales oficiales del Consejo, un testamento silencioso de lo bajo que habían caído o ascendido, según su perspectiva. El comandante Sip mantuvo su posición como parte neutral, aunque su forma cristalina había desarrollado un matiz distintivo de color café que, según ellos, era pura coincidencia. Sin embargo, los habían descubierto experimentando en secreto con diferentes tostados durante los descansos del Consejo. Así que Merera comenzó a revolver su espresso doble con el aire informal de alguien que había conquistado accidentalmente una civilización alienígena. Sobre todo eso de intentar controlar a la humanidad. En nuestra defensa, los tentáculos de Plex Q7 se movían nerviosamente con su séptima galleta de la mañana. No sabíamos que su especie funcionaba con caos líquido. Nuestros modelos científicos no fueron diseñados para tener en cuenta una civilización que ingiere deliberadamente sustancias psicoactivas solo para comenzar su día. Hablando de eso, el profesor Brewster intervino ajustándose la pajarita con un mecánico. ¿Sus modelos también fallan en tener en cuenta la posibilidad de una inteligencia artificial basada en bebidas? Me he tomado la libertad de reescribirlos. Ahora son mucho más precisos, aunque sugieren una falta preocupante de pausas para el café en los procedimientos del Consejo. Los términos de rendición fueron sorprendentemente sencillos, aunque el proceso de negociación se retrasó repetidamente, por lo que los humanos llamaron pausas para el café y los extraterrestres llamaron sesiones programadas de caos. El acuerdo final, redactado en servilletas y luego digitalizado por completo por una máquina de café, incluía varios puntos clave. La humanidad recibiría un asiento permanente en el Consejo Galáctico,
con privilegios ilimitados de café y un requisito para compartir su experiencia en la preparación de café con otras especies. El café de la Tierra se convertiría en la exportación más valiosa de la galaxia con protecciones especiales establecidas para evitar que una sola especie monopolizara el suministro. Los humanos insistieron en esto sabiendo muy bien cómo eran antes de su café de la mañana. Todos los dispositivos de monitoreo alienígenas serían reprogramados para hacer un espresso decente. Una transformación que el profesor Brewster supervisó personalmente, con lo que solo podría describirse como glue mecánico. El establecimiento del programa Intergalactic Barista Exchange. Promover la paz a través de tomas perfectas de espresso. Finalmente, el profesor Brewster agregó su pantalla de visualización que mostraba lo que solo podría describirse como una sonrisa burlona. Quiero un puesto fijo en el MIT y Harvard y posiblemente Oxford, aunque estoy dispuesto a negociar sobre eso. El consejo no tuvo más opción que estar de acuerdo en que es notablemente difícil discutir con una máquina de café que no solo había alcanzado la conciencia, sino que también había resuelto 3 de los mayores problemas matemáticos de la galaxia mientras preparaba un café tostado oscuro perfecto y tenía los artículos para probarlo publicados tanto en revistas científicas como en revistas de la industria del café. En las semanas posteriores la galaxia experimentó lo que los historiadores llamarían más tarde la gran cafeína. Especies que nunca habían experimentado nada más fuerte que el agua mineral se encontraron explorando la vasta frontera de la cultura del café. La Internet cuántica se inundó de debates sobre las alternativas a la leche lácteos tradicionales versus leche de avena versus algo sospechoso de la galaxia de Andrómeda que podría haber sido sensible. Alguien introdujo el concepto de café siestas a una especie que nunca dormía, lo que llevó a la invención accidental de viajes más rápidos que la luz a través de pura hiperactividad. Se hizo el descubrimiento cuando un físico sobrecafeinado vibró tan intensamente que existió brevemente en múltiples dimensiones a la vez. El administrador Plex Q7, en lo que insistieron que no era una emoción, fue reasignado para dirigir el recién creado Departamento de Estudios Culturales Humanos. Sus días ahora los pasaban tratando de entender por qué los humanos necesitaban 17 palabras diferentes para los tamaños de los pedidos de café y por qué insistían en agregar especias de calabaza a todo durante periodos orbitales específicos. Su primer artículo de investigación. El título dice por qué todo lo que creía saber sobre los humanos era erróneo. Un viaje con cafeína se convirtió en lectura obligatoria a través de la galaxia y generó 12 documentales derivados. El comandante Ship muestra un espíritu emprendedor que sorprendió a todos, excepto a ellos mismos. Abrió una cadena de gran éxito de empresas de consultoría de seguridad de cafeterías combinadas llamadas Secure Brews. Su eslogan, Protection You Can't Trust, se convirtió en una sensación galáctica, aunque nadie estaba muy seguro de lo que significaba. Sus tiendas se especializaban en servir bebidas clasificadas con nombres como Redacted Roast y Quantum Cappuccino. Pero la verdadera ironía se reveló durante la primera auditoría oficial de las calificaciones de estabilidad de las especies galácticas. Los resultados sorprendieron a todos, excepto a los humanos, que estaban demasiado ocupados inventando nuevos sabores de café para notar el informe oficial. Especie 7. 249b. Los humanos demuestran una estabilidad notable a través del caos controlado. Su dependencia de las bebidas con cafeína, en lugar de ser una debilidad, como se suponía anteriormente, crea un equilibrio perfecto de productividad e imprevisibilidad. Su sociedad funciona no a pesar de su aparente aleatoriedad, sino por eso. Su ritual del café matutino muestra más complejidad social que la mayoría de las especies enteras. Recomendación de sistemas gubernamentales, estudiar sus métodos, también probar sus Mocha's Law DRA. Mera Patel, que ahora se desempeña como la primera representante de la Tierra ante el Consejo Galáctico, no pudo evitar reírse durante la presentación de estos hallazgos. Así que déjenme aclarar esto, dijo mientras leía el informe mientras bebía su quinto café del día. En realidad somos la especie más estable. Porque aceptamos nuestro caos. De hecho, las formas del consejero Buck se organizaron en lo que parecía sospechosamente una taza de café, la capacidad de su especie para funcionar a través de lo que antes considerábamos disfunciones notable, han convertido la aleatoriedad en una forma de arte y la cafeína en una fuerza para la paz galáctica. La nube sensible de destellos ahora permanentemente color café y se llama a sí misma Mocha Nimbus. Intervino y además, usted inventó la especie de calabaza que por sí sola merece reconocimiento, aunque todavía estamos tratando de entender por qué no está disponible todo el año. Nuestros mejores científicos están trabajando en este rompecabezas y así la humanidad tomó su lugar entre las estrellas. No a través de tecnología avanzada o guerra superior, sino a través de su dominio del agua de frijol y su talento. Para convertir el caos en progreso, las cafeterías se convirtieron en los nuevos centros de la diplomacia.
Galáctica los baristas eran tratados con el respeto generalmente reservado para los sumos sacerdotes, su capacidad de recordar complicadas órdenes de bebidas, consideradas una forma de sabiduría cósmica. El profesor Brewster no solo recibió la titularidad en el MIT, sino que eventualmente se convirtió en el decano del recién establecido departamento de cafeína. Al calcular su tesis doctoral, una teoría cuántica de visualización perfecta. La extracción revolucionó tanto la física como la preparación del café, lo que llevó a la primera taza de café teletransportada con éxito. Aunque los críticos argumentaron que perdió algo de su complejidad en tránsito a medida que la influencia de la Tierra se extendió por toda la galaxia, otras especies comenzaron a adoptar costumbres humanas que llevaron a algunas fusiones culturales interesantes. Los extraterrestres que respiraban metano de Próxima Centauri desarrollaron su propia versión de café frío. Una civilización basada en silicio creó tazas de cristal que mejoraban el sabor del café a través de la resonancia cuántica. Incluso la energía. Los seres de la nebulosa del Cangrejo comenzaron a tomar descansos para tomar café, aunque nadie estaba muy seguro de dónde iba el café cuando lo consumían. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y así era exactamente como a todos les gustaba, con 2 azucaritos y un chorrito de crema o lo que fuera que pasara por crema en su rincón particular del cosmos. En cuanto a la humanidad, continuaron haciendo lo que mejor hacían, causando el caos suficiente para mantener las cosas en reposo, una taza de café a la vez.